Quítense de encima vuestros delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Hoy, en este primer viernes de mes, viernes de la primera semana del tiempo de Cuaresma, segundo viernes de Cuaresma, hoy se nos enseña algo muy importante. Se nos revela cuál es la relación que nosotros tenemos entre nosotros y que se desprende de la relación primordial que tenemos con Dios. Y entonces, consecuencia de eso es la enseñanza de Jesús. Cualquier cosa que nosotros pensemos, digamos o hagamos en contra de otra criatura humana, se la hacemos a Dios. Toda enemistad, todo pleito humano es contra Dios, sin excepción. Y entonces el Señor quiere que tengamos claro, primera enseñanza. Segunda enseñanza, que matar no solo es quitar la vida natural, matar es pelear con nuestros hermanos. Y en consecuencia, nosotros estamos llamados a no pelear con nadie. Porque cuando peleamos con alguien, peleamos contra Dios y estamos pecando contra el quinto mandamiento. Pero la gente, cuando se confiesa, cree que le puede decir lo que le da la gana a las personas y no dicen, he matado. Yo no he escuchado nunca una confesión de alguien que diga eso. Y entonces uno dirá, no sabemos confesar, no tenemos ni idea
de qué graves son nuestros pecados. Y en consecuencia descubriremos que tanto necesitamos este tiempo de gracia, que es el tiempo de Cuaresma, que es prepararnos para que acojamos los frutos de la Pascua de Cristo, que son los sacramentos pascuales, porque ascendido el Señor a los cielos, la relación de las criaturas humanas con Dios se hace a través de sus sacramentos. Hay algunos, claro, que se atreven a decir no es sacramento, no quiero hacer las cosas como el Señor dice, y en otras partes dicen, pero sí la palabra, y quieren hacer la lectura y la interpretación a su antojo, como veíamos en la segunda tentación de Satanás, que le realiza el Señor justamente en el templo, en la parte más alta del templo. Quiere, vía interpretación, que el Señor se desvíe de su misión. Y eso mismo quiere Satanás de la iglesia y de cada bautizado. Y entonces no pensemos que ofendernos unos a otros, discutir y pelear unos con otros es algo leve. No es leve. Porque en realidad las ofensas que hacemos a los demás se las hacemos al Señor y el Señor se queja. Lo veremos el Viernes Santo y el Domingo de Ramos, cuando las criaturas humanas en el Sanedrín, ellas están juzgando al Señor. Y entonces le dicen, no tienes nada que decir. Y el Señor les dice, todo lo que he dicho, lo he dicho en público, abiertamente. Y entonces viene un criado y abofetea al Señor. Y el Señor se queja. Si he hablado mal, dime por qué, en qué he ofendido, y si no he ofendido, ¿por qué me pegas? Y es que cada vez que nosotros no somos testigos del amor de Dios, manso y humilde, nosotros abofeteamos al Señor. Pero no nos damos cuenta. Creemos que nos peleamos con el chinchoso, con la chinchosa, con el antipático, con la antipática. Y el Señor quiere revelarnos la verdad. Quiere que descubramos quién somos nosotros y quiénes son nuestros hermanos. Y que comprendamos que solo en Él podemos vivir realmente como hijos de Dios y ser realmente sus hijos. Hay mucha gente que se queja de la iglesia. Y claro, creen que quejarse de la iglesia es casi un deporte. En el matrimonio, en la familia, la gente se queja de todo el mundo. Los esposos entre ellos, los padres de los hijos de los padres. Y claro, uno vive ya, así será. Y cree que eso no es matar. Y el Señor nos dice, en verdad los digo, y si es que lo dice tan solemnemente es porque es muy importante, porque cuando nosotros, movidos por la ira, por nuestros propios criterios, nos diferenciamos y nos despreciamos unos a otros y nos ofendemos, primero en el corazón, luego en nuestros pensamientos, luego en nuestras palabras, luego nos distanciamos, luego pasamos a los actos, a la violencia, a la guerra. El Señor quiere que detengamos eso a tiempo, mientras vamos de camino. Pero si contemplamos a donde miremos, el mundo, la propia iglesia, las familias, nos damos cuenta
que no escuchamos al Señor, que no queremos acoger lo que Él nos dice, porque es muy exigente, efectivamente es muy exigente. Más aún podríamos decir humanamente para nosotros, criaturas heridas por el pecado, es imposible, pero para eso viene el Señor, para darnos nueva vida desde el bautismo, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión sacramental, en el matrimonio, en el sacramento del orden, en la confirmación, para que nos amemos como el Señor nos ama, y como nos ama el Señor está en la cruz, manifestado plenamente. Y más aún, el Señor lo vuelve a repetir a través del vidente del Apocalipsis, en las quejas a las iglesias. Y el Señor le dirá, a una 6 de las 7, tengo quejas contra ti. El Señor tiene quejas contra nosotros. Y si nosotros no nos damos cuenta, es porque no lo escuchamos. Y tal vez solamente escuchamos las quejas de los demás. Y el Señor quiere que si no lo escuchamos a Él, nos demos cuenta que las quejas de los demás son manifestación de que estamos peleados con Dios. Y en consecuencia, la Cuaresma es para preparar una buena confesión sacramental, para desear no volver a cometer los mismos pecados y no caer en el engaño, casi en mi carácter, que siempre he sido así. Dejemos de ser hipócritas, es lo que el Señor quiere. Para eso es la Cuaresma. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama, porque quiere que tengamos vida. Y tenemos que elegir. No, mira, de lo que dice Jesucristo, esto me parece bien, esto no, esto lo escojo, lo demás no me interesa. Ay de nosotros si estamos cayendo en esa tentación, porque entonces no viviremos en la libertad de los hijos de Dios y podremos ser sorprendidos cuando llegue la hora y, como dice el Señor, seremos juzgados en el amor, como lo veíamos este lunes de esta semana. Al final el Señor vendrá y separará cabras de ovejas, y a algunos les dirá, vengan a mí benditos, y a otros les dirá, apártense de mí malditos. Y el Señor es fiel, nos ama, no nos engaña, no nos manipula y nos enseña que sin Él no podemos nada. Que nuestra Madre Santísima y San José nos auxilien con su oración poderosa, que nosotros comprendamos lo grave que es andar quejándonos aquí y allá, porque en el fondo ese es el engaño satánico, que no quiere que nosotros vengamos con ofrendas al Señor. Como iba el pueblo de la primera alianza en el desierto, y nos dice el libro de los Números, iban y se quejaban, y entonces la serpiente los mordían y morían, porque la serpiente no quería que vayan a ofrecer esos sacrificios que había mandado el Señor al monte. Por eso y para eso los sacó de Egipto, y nosotros también para eso hemos recibido la vida nueva. Pidamos pues que el Señor abra nuestra inteligencia de la fe y vivamos una sincera conversión, que es don de Dios. Que así sea.